Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, tenemos el honor de presentar hoy al doctor Norberto Linsky. Nosotros somos del Consejo de la Niñez y Adolescencia, aquí de la Municipalidad del Radio de la Municipalidad de San Miguel. Y este nació allá por los 2008, ¿no es así, Jessica? En la red de infancia, fue creciendo hasta conformar, además con la decisión política del exintendente Joaquín, y que hoy continúa con Jaime, de conformar la red, el Consejo de la Niñez y Adolescencia, conformado por varias organizaciones de la sociedad civil, juntamente con varias áreas de la municipalidad, obviamente. Así que bueno, está el Vallecito. Buenas tardes. Entre otras instituciones, bueno, como decía Margarita, está gente del Hospital de San Miguel, mucha gente del área de salud, de desarrollo social y de otras instancias municipales, y participamos algunas ONG como el Vallecito de la Guadalupe, el Hogar Nuestra Señora del Refugio, la Comunidad Terapéutica El Reparo, Cáritas Diocesanas, que representa a Margarita. Así que bueno, esperemos que puedan disfrutar de la conferencia del doctor Norberto Linsky, que es médico pediatra social, miembro vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas entre los años 2003 y 2007, regente de la Asociación Internacional de Medicina Humanitaria, presidente de la Defensa de los Niños Internacional, sección Argentina, organismo no gubernamental con estatus consultivo de Naciones Unidas, presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos, CODESE, Asociación Civil sin fines de lucro, entidad de bien público nacional, ex subsecretario de Infancia, Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, ex presidente del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, director del curso de posgrado Adolescencia y Ciudadanía, Mediación Juvenil, una herramienta para el ejercicio de derechos de la Universidad Nacional de San Martín, director del programa de actualización de Adolescencia y Ciudadanía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ex asesor especializado de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, consejero titular de la Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo, asesor del Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado de la OEA en los años 2007 y 2008, y director del Observatorio Social Legislativo de la provincia de Buenos Aires a partir del año 2009. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, pero fundamentalmente por el placer que me da que integrantes del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de San Miguel acompañen esta mesa. Para mí es un verdadero honor y creo que son ustedes las mejores intérpretes de un tiempo en la que construir derechos a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes es uno de los grandes desafíos de la democracia, y que ningún gobierno, cualquiera sea su color, puede prescindir de la participación activa de las organizaciones sociales y religiosas. Así que es un gran honor para mí que estén ustedes presentando este panel. A ustedes muy buenas tardes. Dar la bienvenida también a quienes han viajado desde otros países, si no escuché mal o no leí bien, desde México, desde Colombia, Chile, Uruguay, ¿y hay alguien más? Bueno, ¿qué más dijo? No. Sé que de República Dominicana no pudo llegar, estaba previsto, así me dijeron. Agradezco sinceramente a las personas que hace unos meses nos contactamos para conocer en realidad cuál era, más allá del objetivo de este Congreso Internacional, cuál era la modalidad y las características de trabajo
del equipo de primera infancia. Y creo que en ese sentido ha sido una primera actuación de conocimientos recíprocos que puso en evidencia que en nuestro conurbano las realidades complejas en las que muchas veces tenemos que asumir las responsabilidades profesionales, institucionales, en la vida comunitaria, en la vida de familia, en relación particularmente a los primeros años de vida, es posible en ese espacio complejo del conurbano crear condiciones de profundizaciones, de análisis, de estrategias innovadoras y que parten precisamente de esta combinación entre reconocer que estamos en una era de construcción de derechos de los niños, que en esa era nos compromete seriamente la mirada de análisis crítico de la realidad y que asumir que en cada niño o niña está presente un titular de derechos cualquiera sea la etapa de su desarrollo, indudablemente pone en desafío a las políticas públicas. Y creo que el equipo que ha convocado, el equipo de primera infancia de San Miguel, que ha convocado a este congreso, ha asumido plenamente este desafío. Y la importancia institucional del evento creo que también está dada por lo que he podido apreciar del programa, con la inauguración de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la licenciada María Eugenia Vidal, a quien independientemente de las opiniones políticas o posicionamientos sobre los temas, aprovecho esta situación para transmitir mi máxima solidaridad con los absurdos y criminales amenazas que ha recibido ella y su familia. ¿Por qué he elegido para... ¿Puedo levantarme? He elegido apoyar esta presentación precisamente en lo que en los últimos 26 años se ha constituido en el punto de referencia mundial de los derechos del niño, que es precisamente el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que nace precisamente con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989, y que poco tiempo después se constituye este órgano de tratado, el Comité de Derechos del Niño, con una composición de 18 miembros que representan la diversidad cultural, geográfica, la diversidad étnica en la cual el mundo se compone, y los niños son parte de ese mundo. Por lo tanto, remitir nuestra visión del día de hoy a gran parte de lo que el comité plantea, entiendo de que es un modo de aproximación al plano internacional que se propone este Congreso. Vamos a ir pasando, ¿no? Con esto. Bueno, esta es la mención. El comité en el año 2004, la representación argentina ingresó en el año 2003 al comité, y ahí pudimos constituir un pequeño subbloque latinoamericano con la representante de Brasil, Paraguay y quien les habla. Uno de los planteos que hizo este bloque latinoamericano fue el insuficiente grado de reconocimiento que el comité efectuaba acerca del cumplimiento de la Convención por parte de los Estados miembros en relación a la primera infancia. Prácticamente les diría que nos
que las preguntas que se le hacía a los estados que venían con sus informes periódicos a dar cuenta, a rendir examen frente al comité respecto de la aplicación de la convención, nos sorprendía que la mayor parte se concentraba solo en 3 áreas. Era el registro de nacimiento, los índices de mortalidad infantil y eventualmente las condiciones de atención de la salud. Esto generó un intenso debate promovido por este subbloque latinoamericano de que era preciso incorporar una agenda de primera infancia mucho más activa y que reconociera que en la primera infancia los estados tenían que ampliar su grado no solo de información formal, sino de políticas públicas que extendieran el enfoque de derecho a la integralidad y a una visión holística de las políticas públicas respecto de la primera infancia. Es así que en el 2004, en lo que se conoce como el Día de Debate General, se propuso que por primera vez en los casi 20 años que ya tenía de funcionamiento el comité, se discutiera sobre las políticas de primera infancia. Y de allí surgió que al año siguiente se elaborara lo que se conoce como Observación General número 7 y que yo invito hoy con la facilidad de Internet que lo googleen y lo tengan como un documento de referencia y de utilidad respecto de algunos puntos de vista. ¿Qué nos afirma a partir de esta definición? En realidad nos afirma el niño sujeto de derecho. Esto no va en contra de nuevas ciencias que se están incorporando al campo de la infancia. Nosotros valoramos todo aquello que permita que desde las políticas públicas se abarquen nuevos planos de la investigación en el mundo pedagógico, en el mundo de la salud e incluso en el mundo de las neurociencias. Lo que no creemos que sea correcto que estos avances sustituyan valores sustantivos de lo que implica la primera infancia, que es precisamente resguardar en su dignidad los derechos que le asisten, los vínculos afectivos sobre los cuales construyen su identidad y el respeto por su participación en los colectivos sociales y familiares que le corresponden. Dicho esto, también tener en cuenta que el comité adoptó una definición que es muy amplia, incluso desde el punto de vista de la edad. Pero eso tiene que ver con lo que decíamos al principio, una representación de la totalidad del mundo tiene que aceptar consensos que de pronto para nosotros 8 años es una frontera muy alta de la primera infancia. Para otras culturas, 8 años todavía es parte de la primera infancia y por lo tanto quedó este consenso que ustedes están advirtiendo. Me parece que me pasé. En la primera infancia, la pregunta que uno se hace ¿es parte de los principios generales de la Convención? ¿O por ser primera infancia tal vez algunos de los principios de la Convención no les alcanza, no llegan a ser componente esencial? Bueno, nuestra afirmación es que sin duda alguna la primera infancia está atravesada por los 4 grandes y generales principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto que ustedes están
precisamente leyendo en la pantalla. Y cada uno de ellos reconoce realidades que les son propias en el orden local, en el orden regional, en las culturas y su diversidad, en la pertenencia a distintas etnias, en vivir en zonas urbanas o periurbanas, en zonas rurales o en zonas remotas, pertenecer a comunidades de pueblos originarios o pertenecer a grupos migrantes. Es decir, cuando cada uno de estos principios está siendo el factor que permite afirmar derechos, también lo estamos pensando justamente desde la diversidad. Sin lo cual, un intento de uniformidad seguramente nos alejaría de la posibilidad de comprender y acompañar mejor con políticas públicas cada una de estas singularidades. Como un ejemplo de los 4 grandes principios, la discriminación tiene no solamente distintas manifestaciones, ustedes lo conocen tan bien como yo, y son tal vez de las manifestaciones y de las modalidades de violación de derechos que nos resulta a veces más complejo establecer una actitud crítica. Entre otras cosas porque la discriminación muchas veces se naturaliza, pasa a constituirse dentro de la geografía o el escenario habitual. Y en la primera infancia esto puede suceder no solo con situaciones que afecten la salud, sino también las condiciones sociales, el modo de pertenecer a comunidades migrantes, y esto indudablemente afecta a los derechos. Mi sugerencia es tengan en cuenta estos grandes principios, para este momento, pero para otros momentos. No es esta una receta, pero tampoco es posible ignorar que la afirmación del niño como sujeto de derechos está sostenida en una estructura conceptual, metodológica y de traslado a las políticas públicas en estos 4 grandes principios. Alguien podrá decir, pero me están hablando de respetar opiniones y sentimientos de los niños pequeños. ¿Acaso hay opiniones? Y ustedes que se ocupan del tema saben perfectamente que desde los primeros momentos de vida hay capacidad de comunicar sentimientos y hay posibilidad de interpretarlos, acompañarlos, sostenerlos y ayudarlos a desarrollar. El drama es cuando casi indisimuladamente ejercemos cierto autoritarismo al descreer de la capacidad del niño en la primera infancia de ser portador de opinión, deseos y sentimientos. El punto siguiente es encontrar una guía para la construcción de las políticas públicas con enfoque de derechos. Mucho se habla del tema y particularmente las organizaciones sociales que se han fortalecido en los últimos años y en la provincia de Buenos Aires a partir de la ley 13298, han fijado pautas de enorme significación. Pero también hace falta una guía que permita tener una ruta de navegación correcta para afirmar políticas y también para discutir las políticas públicas. La discusión no significa confrontación necesariamente, pero en los tiempos de democracia se fortalecen las políticas, sobre todo de niñez y adolescencia, porque no siempre los destinatarios son protagonistas,
como podría ocurrir en otros sectores, y por lo tanto necesitan voceros muchas veces. Esa hoja de ruta tiene estos ejes que ustedes están leyendo. Yo no veo la necesidad de repetir lo que están leyendo, pero permítanme en todo caso detenerme en el primer eje que está planteado. ¿Por qué se necesita de una amplia estrategia nacional basada en la Convención? Primero, porque es un principio y obligación jurídica del Estado Nacional. Porque al ratificar la Convención en 1990, el país como tal, como Estado-Nación, y sus tres niveles, tanto municipal, provincial como nacional, se comprometen a que sus políticas se basen en la Convención. Pero no alcanza a convencionarla, sino que lo que es necesario es encontrar una estrategia abarcativa desde la cual efectivamente la Convención no sea solamente un dato decorativo, sino que se constituya en el modo concreto de organización. Me detengo en otro de los ejes. Cualquiera de ellos merecería que nos establezcamos en una reunión particular, pero ¿es posible avanzar en el conocimiento de la cambiante realidad sin tener datos, análisis y elaboración de indicadores que permitan que efectivamente, no solo por la cuantificación de las realidades, sino porque esto nos permite evaluar, monitorear, generar condiciones para efectuar cambios en las programaciones? Cuando se carece de este conjunto de instrumentos que dan los datos bien y correctamente elaborados, se priva de que los esfuerzos mayores que se ponen a favor de la niñez en la primera infancia no alcancen los objetivos logrados, porque no hay manera de evaluar cuáles son los resultados que se van adquiriendo. Otro punto de esto que estamos viendo, simplemente para detenernos en alguno de los ejes, es la visibilidad de los niños en los presupuestos. Hay un viejo refrán en las políticas públicas que se puede utilizar para esta reunión como para cualquier otra, que dice algo así como: dime dónde pones la plata y te diré cuál es tu prioridad. En primera infancia tenemos mucho para hablar de esto. Y está bien que lo digamos. Lo grave sería desconocer que la visibilidad de la primera infancia en los presupuestos es satisfactoria. Desde nuestro punto de vista, no lo es. Y creemos que el riesgo es alto si la visibilidad no es suficiente, porque se desatiende no solo esa etapa inicial de la vida, sino porque al no ser suficiente la oferta que le brinda el Estado en sus distintos niveles, le está limitando la armonía de su desarrollo posterior. Es decir, la inversión en la primera infancia no se limita solo a los efectos inmediatos del periodo de la primera infancia, sino que van a incidir en el conjunto del desarrollo e incluso en la adultez. Podemos seguir con algunos indicadores. No van a ser tantos, ni es el propósito que estos indicadores sean considerados como fundamentales. Pero algunas cuestiones son imprescindibles. Cuando hablamos de primera infancia, no tendremos que saber cuántos chicos componen la primera infancia, chicos y chicas. Vamos a ver una pirámide. ¿Se ven los números de ahí o están... ¿Mejor leerlo?
Hemos tomado las dos franjas básicas, la de 0 a 4 y la de 5 a 9. Se nos corre un poco, pero sí es como es el producto elaborado, no por nosotros, sino que lo hemos obtenido de INTEC. Bueno, lo concreto es que si tomamos estas dos franjas, estamos en torno a 2 millones de niños, 2 millones de niñas. El total de niños de 0 a 9 en Argentina, menores de 9, yo me equivoqué cuando les dije 2 y 2, es de 7.379.230. Es un número importante, sobre 40 millones. Y es un número más importante aún si hacemos cierta desagregación. En nuestra provincia, tal vez muchos de ustedes son de la provincia de Buenos Aires o actúan en la provincia de Buenos Aires. La complejidad de la provincia de Buenos Aires no está solamente dado por su densidad demográfica y su extensión geográfica, sino también por determinados procesos demográficos muy complejos, como es la alta concentración en poco espacio. Piensen ustedes que el conurbano ocupa el 5% del territorio de la provincia de Buenos Aires y en él se concentra el 69% de la población. Trasladémonos a los niños y lo podemos trasladar con mayor énfasis a los niños de la primera infancia y con más elementos aún respecto de los distintos niveles de ingreso en la familia. A menores ingresos en el conurbano bonaerense es mayor el número de niños. Por lo tanto, los desafíos que se plantean son sumamente importantes y ustedes seguramente de sus distintas áreas lo están conociendo. 0 a 9 entonces en la provincia de Buenos Aires entre niñas y niños, 2.857.745 y esto seguramente se podría redondear alrededor de los 3 millones, pero con las características que le acabamos de mencionar. Otro indicador que nos pareció importante tomar en cuenta, lo mencionamos recién como un dato de referencia, pero miremoslo en particular. Seguramente se podría indagar más de lo que lo vamos a hacer ahora, pero tampoco podríamos desconocer este dato para poder darle contexto a lo que estamos analizando. Ustedes ven los números. ¿Y tenemos un aumento de la pobreza? Sí, tenemos un aumento de la pobreza. Para algunos será más alta, CIPEC y UCA, en este caso, la Universidad Católica, es de donde estoy presentando los datos, son recientes. Y cuando se nos plantea que hay un aumento de la pobreza en el último periodo, no tenemos solamente que alarmarnos. Tenemos que, en todo caso, alarmarnos para decir esto no puede continuar en esta tendencia. Esto es preciso revertirlo. Más allá de los discursos que propician efectivamente una reducción a cero de la pobreza, hoy estamos en esta situación que ustedes están observando. Y me parece, por lo tanto, útil plantear con sinceridad el tema. El aumento de la pobreza en general en nuestros niños nos están indicando que la mitad de los pobres son niños y la mitad de los niños están siendo pobres. Es una exagerada forma de presentar el tema. Pero precisamente en esa situación
comienzan a aparecer los datos donde en el aumento de la pobreza, o dicho de otra manera, un aumento reciente que lo que hace es agudizar una curva ya existente. No es que se ha creado la pobreza en el 2016. Lo que no se ha podido es impedir la profundización de una evolución contraria al interés colectivo. ¿Es posible revertirla? Sí, es posible revertirla. Claro que es posible revertirla. Y no se necesita solamente de la buena voluntad, se necesita de decisiones, que actúen esas decisiones en el marco de los ejes de estrategias de políticas públicas que estamos marcando. No es un tema que se resuelve solo con voluntarismo, sino con voluntad y decisión política. Y creo que las organizaciones de la sociedad civil y de los ámbitos religiosos que están altamente sensibles a este tema, están en condiciones de incidir sobre las decisiones del Estado en sus distintos niveles, precisamente para reconocer este cuadro de este momento y para introducir los cambios que permitan reducir la tendencia de la pobreza. Decíamos antes que el comité se detenía mucho en la mortalidad. ¿Hemos avanzado? Sí que hemos avanzado. Sentimos satisfacción con el avance respecto de los últimos 15 años. Sí, claro. Estábamos en 28 cada 10.000 y ahora estamos, o por lo menos hasta el año 2015, estábamos en 13 cada 1.000. Sin embargo, quien les habla desde el lugar de la pediatría, desde el lugar de educador y desde el lugar de padre y vecino, yo creo que no se merece nuestro país tener una mortalidad de menores de 5 años de 13 cada 1.000. En una redistribución más correcta de los recursos y de los mecanismos por los cuales existe esa mortalidad, que es básicamente una mortalidad que es evitable. No estamos hablando de enfermedades inevitables en su desarrollo. La mayor parte de este índice de mortalidad infantil de 13 por 1.000 está originado en causas evitables. Claro, para poder entonces contrarrestar estas causas evitables, lo que tenemos es que aumentar el nivel de profundización de las políticas de prevención y promoción de la salud, de mayor garantía de cercanía de un centro de salud con la familia más humilde, de garantizar de que esa prevención no se transforme solo en una atención tardía de un resfrío que siguió en neumonía, una neumonía que se atendió tardíamente y que en realidad pudo haber sido evitada. Dicho esto muy rápidamente, lo que quiero decir es importante demostrar de que se ha podido descender en muchos puntos la mortalidad en estos años, pero también decir que aún no estamos satisfechos y que debemos profundizar. El plano siguiente que queríamos conversar es el que tiene que ver con la educación. Yo les dije al principio de esta conversación que el comité hasta el año 2005 no consultaba a los estados sobre cuáles eran sus políticas respecto a la educación inicial. Ustedes van a decir, pero ¿cómo puede ser? Bueno, tal vez porque la propia convención fue mezquina respecto de los
niños de la primera infancia. Y puso a los estados en la obligatoriedad de garantizar la escuela primaria y no de garantizar la preprimaria y la secundaria. Solo las exhorta a desarrollar. Por lo tanto, hay un error de base. Lo digo esto en términos también de análisis crítico de los tratados de derechos humanos. Tal vez para 1990 uno podría entender, cuando se ratifica la convención, de que era tal vez exagerado plantear la inexcusable obligación de garantizar tanto la secundaria como la preprimaria. Sin embargo, pasados estos años, indudablemente que tanto la secundaria, que deja en camino casi al 50% de nuestros jóvenes, no es el tema del día, pero dijimos al principio, y por algo lo hemos dicho, que lo que se invierte en primera infancia no solamente incide en esa etapa de la vida, sino que va a contribuir al conjunto del desarrollo. Y esta es la realidad con la que nos ha planteado también, por un lado, el Ministerio, en cuanto a matrícula del año 2015, en 1.755.000, y el déficit educativo que la Universidad Católica Argentina plantea en los últimos 5 años, desde el 2010 al 2015, hay un proceso de reducción de la no asistencia, pero el 18,60 también tiene que ser, por un lado, la satisfacción de haber arrancado con 31 y estar en 18,60, pero por otro lado el desafío de que ese 18% pertenece prioritariamente a los sectores sociales más humildes, a los niños de los sectores más vulnerables. Por lo tanto, allí es necesario poner enorme energía para ir reduciendo aún más la cifra que tenemos hoy día, por lo menos reconocida por la Universidad Católica, de 18,60%. Hablamos antes de la inversión. Yo sé que por el programa tienen mañana o hoy mismo, hay otro panel sobre inversión. Ahora, espero estar diciendo lo mismo que el señor o la señora que está en la otra sala. Bueno, pues si no decimos lo mismo, tal vez podemos encontrar después por qué cada uno piensa del modo y define del modo que lo está haciendo. Y esto lo digo con el espíritu más alto. Los debates en políticas de niñez tienen que ser debates abiertos, francos, sinceros. No para el lucimiento de los que exponen ni para los que investigan, sino para lograr generar condiciones de transformación constructiva en las políticas destinadas a nuestros niños. Por eso digo, puede que yo diga cosas que otros la pongan diferente y tengan todo el derecho para hacerlo. En esta tendencia de la inversión, yo he buscado algún cuadro fácil de entender. UNICEF. Acá había yo vi recién que había un funcionario de UNICEF que me puede ayudar si está por acá, pero ahora no lo veo. UNICEF ha marcado un cuadro interesante, que es definir por tipo de gasto público en 4 cuadrantes y luego definirlos por grupo etario. Bueno, el cuadro habla por sí solo. La primera infancia no sale muy beneficiada en este cuadro. ¿Es corregible esto? ¿Se entiende lo que está planteado o no? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, yo lo daba, porque de acá suele que es muy grande.
La pelota de rugby divide en 4 planos el gasto o inversión. Dice gasto específico, gasto en bienes públicos, gasto ampliado, gasto indirecto. Es el modo en que este estudio ha definido que era posible establecer la fórmula por la cual se conociera cuál era la inversión en porcentajes. Y a su vez la dividió en 4 niveles de grupos etarios. De abajo para arriba, adultos mayores, adultos, niños y primera infancia. La celeste, que es niños, tiene un recuadro arriba que es el porcentaje que está destinado a la primera infancia. Nosotros, ¿qué podríamos decir de este cuadro? Sin tener precisión de datos, simplemente es un cuadro de aproximación de esquema. Podríamos decir que para los elementos que estamos analizando en estos minutos, lo que se destina a la primera infancia pareciera no estar acorde con los desafíos que tenemos por delante. Y creo que UNICEF lo ha planteado con estas características, precisamente este cuadro de descripción, para demostrar la necesidad de ampliar la inversión en la primera infancia. ¿Se entendió ahora el cuadro? Seguimos con otro de los indicadores. Algunos datos sobre presupuesto. Algunos, no lo tomemos como absolutos, pero que nos sirven para reflexionar. Tomamos salud, tomamos desarrollo social y tomamos educación. Salud, del total del presupuesto del Ministerio para el programa materno-infantil, PROMIN, destina el 3% en la provincia de Buenos Aires. Este es el presupuesto analítico del gasto 2016. La SUDI, que tanto compromete a las organizaciones sociales en la atención de los niños de primera infancia, en el presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social representan el 8,81%. Y en educación, si tomáramos solamente educación inicial de acuerdo a cómo se deduce del analítico del presupuesto, le correspondería a la educación inicial el 7,31%. No, esto es provincia de Buenos Aires. Esto es provincia de Buenos Aires y es un cuadro que surge del análisis del presupuesto analítico del gasto 2016. La aclaración que encuentran ustedes abajo del cuadro es porque en educación se está incluyendo lo que Nación le aporta a la provincia a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente. O sea que estamos incluyendo aquí lo que transfiere Nación a la provincia. A nosotros nos parece que estos porcentajes de estas 3 áreas centrales de las políticas públicas en nuestra provincia tienen que ser objeto de una revisión profunda. Puede haber explicaciones, pero yo no puedo dejar de pensar que si este año se está presentando un presupuesto a discusión del Parlamento que no modifica esta tendencia, y en cambio
voy para atrás y veo que aumentó el nivel de pobreza en el mismo sector al cual me estoy dirigiendo, no puedo dejar de imaginar que se puede complejizar la situación. Y entonces con el mejor espíritu uno dice, revisen esto. Esto que es por el momento el presupuesto que ha llegado al debate del Parlamento de la provincia de Buenos Aires, tiene que ser discutido, tiene que ser revisado. Endeudar para obra pública es muy necesario, no tengo ninguna duda. Junto con el presupuesto, ustedes saben, se está discutiendo en la legislatura un nuevo requerimiento de endeudamiento. No voy a discutir si es bueno o no es bueno endeudarse y cuáles son los beneficios de un endeudamiento, según dicen, yo no soy un experto, con intereses muy bajos. Lo cierto es que las deudas se pagan. Si no la pagan hoy, se paga mañana, y si no, serán los nietos nuestros. Pero simplemente quiero decir esto. El presupuesto, a mi juicio, tiene que ser necesariamente reorientado a una mayor inversión. Tiene que lograr que las leyes, tanto la 13298 de promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes, como la ley de educación, tengan todos los recursos suficientes para poder dar las respuestas que en cada circunstancia que estamos analizando muy rápidamente se presenten. Algún ruido está haciendo el tema, porque la semana pasada se presenta un anteproyecto de ley declarando la emergencia en la aplicación de la Ley de Promoción y Protección de Derechos. Avanzará en el debate, pero creo que tiene que avanzar en paralelo a que la sociedad, las organizaciones, las representaciones sociales de los niños estén activas en este debate. Que los legisladores sientan que hay un interés real y efectivo en la sociedad sobre estos temas. Que si los destinatarios no tienen una voz que les permita llegar, como otros sectores podrían hacerlo a través de sus gremios, a través de sus movimientos sociales, pero hay quienes sí pueden representar sus legítimos intereses y por lo tanto creo que estamos en el medio de un momento donde el debate podría atenuar algunos aspectos que se han complejizado y corregir de mejor manera el rumbo a favor de nuestros niños. Las políticas de Estado son aquellas que, a diferencia de las políticas públicas que ingresan a veces y salen con un gobierno, las políticas de Estado son las que se consolidan como una política permanente. Miren algo que yo descubrí hace poco tiempo, pero que es interesante compartirlo cuando uno quiere ingresar en este tema de las políticas de Estado. Cuando en el año 1947 se creó la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, con el doctor Ramón Carrillo de ministro y el general Perón de presidente, se creó por ley una dirección nacional que normalmente se crea por un decreto del ministro. Se entendió en aquel momento, y no estoy con esto, ni proselitismo, ni nada que se le parezca, lo que digo, los procesos históricos se enseñan. El país tenía entonces el 60 por 1000 de mortalidad infantil. 60 por 1000 de mortalidad infantil. Superaba el 100 en el NOA y el NEA de la Argentina. Y en 1955 aún era alto,
pero había descendido al 32 por 1000. Pero hubo una decisión política que abarcó a toda la representación en el Parlamento. Radicales, no radicales, peronistas, no peronistas, dijeron, sí, una Dirección Nacional de Maternidad e Infancia por ley, y nunca más nadie, ni civiles, ni militares, ni golpes de transiciones, ni golpes institucionales, modificaron la existencia del programa o de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Lo que quiero decir es que la política de Estado preserva, más allá de las decisiones coyunturales de los administradores del momento, preserva la garantía de la continuidad estratégica. En ese punto es que hoy tenemos la asignación universal por hijo, a partir de la ley, no a partir del decreto. El gran salto, por eso lo traigo como un ejemplo, no es cuando en el 2009 la presidenta decide por decreto crear, con los fondos de ANSES, crear la asignación universal por hijo, que ya había sido presentada por otros sectores políticos. Carrió. La gran decisión nacional fue cuando el Parlamento argentino dijo, hay que transformarla en una ley nacional, porque tiene que superar los tiempos de la actualidad inmediata. Y como no es, como se equivoca alguna gente en considerarla un plan social, no. Lo que es equiparación de los niños que tienen sus padres con la seguridad social incluida por la característica dependiente de su trabajo, con aquellos niños que representan más del 50% de los trabajadores que no tienen la seguridad social y por lo tanto la asignación familiar. Lo que vino a hacer la asignación universal por hijo fue equiparar a los niños de uno u otro tipo de ocupación e ingreso de los padres. Por lo tanto, es una política de Estado, en primer lugar, que nos trasciende y que genera condiciones de equidad. Dato fundamental para ir superando mecanismos discriminatorios en el plano de características económicas. Yo le mostraba muy rápidamente, de hecho no tuvo un solo voto en contra. Y va a ser aplicada por el que sigue. Ojalá algún día no haya ningún monotributista, pero la realidad es que el camino es muy largo. Pero eso es lo que usted acaba de decir. Fue votada por todo el Parlamento. El gobierno que estaba se fue, llegó este gobierno. Uno puede señalarle puntos críticos, pero es la ley, es la estructura jurídica que también marca cómo un país puede mantener con coherencia aquellas decisiones que surgen de gran consenso nacional. Por eso traía un poquito la historia para reivindicar las políticas de Estado, más que las políticas públicas. Un simple dato de la cobertura, ha crecido, bienvenido que ha crecido. Bienvenido porque en las circunstancias en que efectivamente hemos descrito la realidad del último periodo, me refiero a aumento de la pobreza y significativo proceso de pérdida de empleo, que se haya aumentado en el 2016 casi 300.000 asignaciones más, es un buen dato y uno tiene la alegría de que no se haya pasado inadvertida la necesidad de haber incorporado estos 300.000 nuevos. Lo ideal sería que se vaya en escala de reducción, pero no en escala de reducción por menor inversión, en escala de reducción porque cada día menos chicos necesiten de la asignación universal.
Un dato que es interesante, cómo es la distribución de esta política de Estado. De atrás, ¿ven? Sí, se lee. Sin duda alguna que para el sector que nos ocupa, para la primera infancia, la asignación universal por hijo es la dominante. 59%, dice ANSES, ahora en el mes de julio, en el registro que obtuve de julio del 2016, prácticamente el 60% se adjudica de asignación a la primera infancia, siendo que en realidad lo que prevé la ley es hasta los 18 años. Pero indudablemente que por diversas razones, por razones prácticas, por razones de vínculo, por razones de prioridades que se han marcado en el interior de la familia, porque los chicos que entran al periodo de la edad secundaria, decíamos antes, el 50% se aleja. Bueno, por las distintas razones, lo cierto es que la distribución de la asignación universal por hijo tiene virtualmente el 60% en la cobertura de la primera infancia. Para completar este tema de un análisis de una política de Estado, el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo. Esto lo presento, es un estudio de 2 consultoras muy serias, CEPA INDEP. La realidad es que la inflación hasta este momento del 2016 marcó una tendencia desfavorable al poder adquisitivo de la asignación por hijo. ¿Es corregible? Sí, necesariamente es corregible. Lo grave sería que esta realidad exista y nosotros no la podamos conversar. Nadie la expone para exponer los errores o las fallas o las insuficiencias. Se exponen porque son la realidad y que necesita ser corregido. El margen que se ha generado entre el crecimiento de la asignación y la medición inflacionaria en este periodo del 2016 es un tema también de preocupación y de correcciones futuras. Voy a pasar, ya tengo 5 minutos. Hola. Si hay alguien que tiene preguntas, las puede ir anotando, así después antes de ir al break podemos alcanzárselas al doctor. Cuando uno tiene la responsabilidad de presentar un cuadro de situación, también tiene la responsabilidad de presentar propuestas. En este caso me pareció de utilidad que el conjunto de propuestas sean las que el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le efectuó a la Argentina, no en el último periodo, sino hace ya 5 o 6 años. En el 2010, Argentina presentó su último informe. Y fíjense qué actualidad que tiene. Del fondo no se lee, ¿no? Más o menos. No lo puedo leer muy rápido. El comité le dice a la República Argentina, al Estado Nacional, garantizar la implementación plena de la Ley 26061. Efectuar la designación del defensor de niños, niñas y adolescentes que lo prevé la ley y que aún ni siquiera se ha constituido la comisión para efectuar el proceso de designación. Mejorar la coordinación en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Definir el Plan Nacional de Acción e integrarlo en la Planificación Nacional del Desarrollo. Aumentar el nivel de inversión social, particularmente en educación y salud.
mayor equidad de las asignaciones a los grupos más desfavorecidos, rendición de cuenta abierta y transparente con participación de la comunidad. Y permítanme que subraye este punto. Para el actual momento político, para el anterior momento político o para el que vendrá, el dinero público que se asigne en cualquier esfera, pero particularmente cuando hablamos de políticas de niñez, no puede apartarse de una rendición de cuenta abierta, transparente y con participación de la comunidad. Y quienes se alejen de eso son contrarios al interés del pueblo y por lo tanto no merecen ser administradores de los bienes públicos. Es decir, para decirlo bien clarito, cualquier acto de corrupción en cualquier esfera que esté involucrando los bienes públicos merece la máxima condena de quienes defendemos los derechos humanos en general y de los niños en particular. Y por último decimos aumentar la difusión, la capacitación, la sensibilización y por supuesto con la presencia acá de las compañeras del Consejo, aumentar la cooperación con la sociedad civil. Sobre estos puntos seguramente hay mucho más para decir y muchas gracias por la atención que han puesto a esta charla. Muy amable. Acá tenemos una pregunta, doctor, antes de dejarlo. ¿Qué opina del abogado del niño según la nueva ley? ¿Qué pasa cuando es diferente a la opinión del juez de familia y o servicios locales o psicológicos? El abogado del niño me parece que es una muy buena decisión que adoptó la legislatura de la provincia de Buenos Aires al crear esta figura. La implementación está en una etapa muy inicial. Algunos departamentos judiciales y sus respectivos colegios de abogados han generado condiciones de capacitación para abogados interesados en el tema y por lo tanto se han confeccionado ya las primeras listas. San Isidro es una, San Martín es otra, otros no, pero creo que es una medida importante que no contradice a otras funciones como el defensor público o el asesor, pero que genera un marco de mayores garantías de representación del interés directo del niño. De modo que estoy de acuerdo con esto. Me gustaría ver un poquito más adelante cómo sigue funcionando. Yo no sé si escucharon en el fondo lo que plantea la doctora. La ley prevé, cuando digo ley prevé, no quiero decir ley aplica. La ley prevé que efectivamente es remunerada la intervención del abogado del listado y que corresponde al Estado garantizarla, en un convenio que el Estado tiene que realizar con el colegio de abogados respectivo del departamento judicial. Es cierto que muchos abogados sienten que esto no es atractivo lo suficientemente, no solo por el tema remunerativo, sino porque aún no ven una estructura de acompañamiento. Segundo lugar, lo que usted dice es totalmente cierto. Yo soy docente en la universidad, tanto de 3 de febrero como de la Universidad de Buenos Aires, no en Derecho dicto un posgrado, pero el nivel de aproximación conceptual, teórica y práctica de la formación, no solamente de abogados, sino también de trabajadores sociales, de sociólogos, antropólogos, con el enfoque
de derechos humanos y de derechos de los niños en particular es muy débil. Yo creo que el mundo académico todavía está en deuda de actualización de su agenda respecto a las nuevas realidades que se han planteado. Y muy bueno que lo digamos y lo planteemos como parte de los esfuerzos que hay que hacer en todos los ámbitos, incluyendo el Poder Judicial, obviamente. La otra pregunta yo no la... La relación entre el Poder Judicial, básicamente de los tribunales de familia y los servicios locales, transita, a mi juicio, me ha tocado ser mediador de conflictos o conocer de cerca por unos o por otros, está aún en una etapa en la cual lo que tiene que nacer nuevo no termina de nacer y lo que tiene que dejar de ser no deja de serlo. Quiero decir, para algunos tribunales la intervención de los servicios locales extralimita lo que la ley autoriza y entonces, peyorativamente, algunos dicen, están construyendo el nuevo patronato administrativo. Nos criticaron a nosotros del patronato judicial y ahora viene el patronato. Yo no creo que sea así. Creo que entre las decisiones de los servicios locales dentro de las atribuciones que la ley 13.298 le permite y en el marco de las garantías que tiene que ofrecer el ámbito judicial para el procedimiento más adecuado y que no exista ilegalidades en el medio, se necesita un ancho espacio de diálogo y entendimiento entre las partes. Si cada uno va por su lado, es muy difícil a veces resolver situaciones como la que la doctora acaba de plantear hace un momento. Bueno, le damos un fuerte aplauso al doctor y les agradecemos a todos la presencia. Muchas gracias, doctor Lipski. Y queremos invitarlos a un receso de 15 minutos, un café y nos encontramos de nuevo para finalizar esta primera jornada.